incredible. Hola, como vieron en el clip inicial, lo hice para celebrar, ¿no?, que Smiling Friends está confirmada su tercera temporada. Era un poco obvio, ¿no?, porque la serie es muy exitosa, pero bueno. Y también más noticias como Primal, Genndy Tartakovsky, el creador de Primal, Samurai Jack, Dexter y muchas series más muy míticas, está trabajando en la serie, ¿no? Básicamente va sin retraso y va todo bien, así que muy probablemente incluso lo veamos a finales de año, que de hecho estaba para otoño, ¿no? Pero bueno, mejor saber que no saber, porque hace poco en el video anterior donde subí las noticias de un show más y tal, que tenían spin-off, el nuevo spin-off estilo anime de Scooby-Doo, las películas de Hora de Aventura y demás, ahí no había hablado mucho de Primal, ¿no? Así que nada, os traigo esta noticia ahora. Y también una nueva serie está trabajando JG Quintel, aparte de confirmar que va a haber un spin-off de un show más, ¿no?, que ya le comenté en el video pasado. Pero bueno, sin más, vamos a leer las noticias y algunas cosas más relevantes que quiero comentarles. Y nada, dentro vídeo. Y como les decía, Smiling Friends fue renovada para una tercera temporada en Adult Swim. Eso ya se había comentado en ese evento de la Netflix Festival, pero bueno, se me pasó y lo daba muy por sentado. Y esto es lo que le comentaba recién, es una nueva serie de JG Quintel, el creador de Un Show Más, ¿no?, y Close and Out, que yo realmente esa serie no vi mucho. O sea, vi un capítulo que no me llamó tanto, digamos, a usted si le gustó, que esa serie fue cancelada, ¿no? Y este es un nuevo proyecto, Super Mutant Magic Academy. Tengo una mejor foto, te voy a mostrar aquí, básicamente eso, ¿no? Y como la noticia, Super Mutant Magic Academy es una serie que sigue a un estudiante transferido sarcástico que termina en una escuela secundaria que incluye estudiantes mutantes y humanos que intentan navegar amistades, relaciones, poderes florecientes. Este yo lo había sabido también en el video anterior, no lo mencioné porque no me queda claro si era de JG Quintel, y sí es de JG Quintel. A ver qué tal. No sé en cuándo va a salir porque claro, ahora tiene dos proyectos JG Quintel. Y bueno, no sé a cuál le va a dar prioridad, pero diría que esta está un poquito avanzada, ¿no? Ya que el spin-off de Un Show Más realmente lo acaban de anunciar y no es que estaba ya en producción y tal, ¿no? Pero bueno, vamos con más noticias. Esto es un poco hablar con ustedes. Sé que tengo un poquito de gente de España que me ve, pero nada, lo que dice es Michael dio una entrevista a Variety donde habla sobre el lanzamiento de Max Europa. Él dice que está ayudando a que Adult Swim pueda expandirse globalmente y su esperanza de producir más animación internacional. Ojalá la animación siga creciendo de verdad. Ya saben que salen shows, se cancelan y tal, y como que los estudios poco a poco se están animando a apostar más por la animación, pero les suele costar, y donde siempre hay recortes son en los estudios de animación y se cancelan nuevas temporadas, nuevos proyectos, y de hecho Max es muy conocida por eso también, lastimosamente. Y lo que le quería preguntar a los que son de España o los que tienen Max en general, ¿no?, de sea del país que sean, ¿qué le parece el tema de las series animadas? O sea, tienen muchas, tienen pocas. A mí de Cartoon Network faltan algunas, faltan OKKO, algunas, sobre todo unas series canceladas cuando se hizo la fusión, salieron de Max, ¿no? Y nada, me gustaría que esas series vuelvan, pero sea así. Pero bueno, a los de España el servicio llegó hace un par de meses y bueno, quiero saber que si hay muchas series en Adult Swim, Cartoon Network y tal, y me lo comentan, porque sé que en Estados Unidos, aunque no lo crean, hace una semana hubo como una mini funa ahí en X, en Twitter, de que estaban quitando muchas series de Cartoon Network. Prácticamente quedó Eddie y un par más, y quitaron muchísimas series, ¿no? Y no se sabe que vaya a haber una fusión, sino que creo que es algo de algo muy macroempresarial, ¿no? Que se quitan como series para pagar menos impuestos y tal, y luego vuelven a meter la serie y cosas así, ¿no? Porque claro, las series son de su propiedad, ¿no? En fin, dígame ahí qué tal va en sus países, ¿no? Si tienen muchas series, si tienen pocas y tal, que lo mencionan. Creature Commandos, de esta ya habíamos hablado, pero bueno, la primera temporada de Creature Commandos constará de 7 episodios, todos escritos por James Gunn y animados por el estudio francés Bobby Pills. Investigué un poquito sobre el estudio, pero ninguna serie había visto de ellas, la verdad. No creo que sea muy top, pero bueno, si ustedes vieron alguna serie de ese estudio, me lo dicen. Los personajes del programa aparecerán en la película de Superman el próximo año, y otros personajes de los cómics podrían aparecer en temporadas futuras. Básicamente, estos serían canónicos en el nuevo universo de James Gunn, ¿no? Estaba buscando algunas imágenes de este Superman, ¿no? Básicamente, ¿no? Creature Commando va a ser canónico. Sería técnicamente la primera serie o película o proyecto de los 10 proyectos anunciados de James Gunn, ¿no? Para que les guste DC y tal, saben que hay un nuevo universo de la mano de este director. Y poquito más. También quería hacer una mención a este juego que le voy a mostrar, que a lo mejor no sé si le gustan los videojuegos, pero este juego está totalmente inspirado en las series clásicas de Cartoon Network y más, y además en el cine ochentero ahí, slasher y tal, ¿no? Se llama Black. De hecho voy a poner un poquito la música. Este juego salió ayer y nada, me encantaría jugarlo en directo, a ver si se apoya en el vídeo. A lo mejor me lo compro y lo jugamos. Es calcado, se parece mucho a... Y nada, son súper fan los creadores. Apoyo por mucha gente del tema de animación, ¿no? Porque le encanta el arte que tiene el juego. Y nada, series clásicas de Cartoon Network, rollo slasher. Es un juego de... Será un hack and slash, un RPG y tal. Y nada, pinta brutal. Y bueno, lo quería mencionar porque como verán, es calcado
calcado a las series clásicas, ¿no? De Cartoon Network y tal. Pero bueno, díganme qué les parece. Y poquito más. Vamos a hacer un cambio de cámara para despedirnos. Y nada, díganme qué les parece esta serie. Si alguna le hace ilusión, la quieren ver, qué serie están viendo. Me interesa saber qué serie están viendo. Y antes de despedirme, decirles que si les gusta también, o sea, sé que les gusta el formato así de noticias, pero si quieren ya que empiece a hablar de series como tal, ¿no? Y la próxima semana termina, de hecho, este domingo termina Smiling Friends, así que me voy a poner una foto para despedirnos. Bueno, ya tenía una foto de Smiling Friends, me acabo de dar cuenta, con el jefe, The Boss. La serie termina el domingo, se estrena en Adult Swim y el lunes a la madrugada se estrena en Max, para los que tenemos Max, en la TAM en general. Supongo que en España lo ven los domingos, nosotros lo vemos los lunes a la madrugada. Termina la temporada, ¿no? Va a tener 8 capítulos como la primera temporada, aunque la primera temporada tuvo un capítulo de Smiling Friends va a Brasil, era un capítulo especial, era muy XD, bueno, como son todos los capítulos de Smiling Friends. Y nada, estoy esperando que termine la serie, hay muchos capítulos que quiero comentar, ya veré si hablo capítulo a capítulo o hablo de la temporada en general. Y nada, si apoyan más los vídeos de una serie, pues podré incluso hablar de capítulos específicos y tal, así que depende de ustedes. Y nada, me despido, apoyen el canal, dejen un like, dejen un comentario, díganme qué serie están viendo, si les gusta el contenido y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.